Bien, entonces vamos a ver los componentes ahora de una infraestructura de red inalámbrica. Cuando yo me refiero a los componentes, en realidad los elementos de una infraestructura inalámbrica, bien, en realidad hay dos. Por parte de los clientes, es necesario que tengan ellos una tarjeta de red inalámbrica. Esto se le conoce como un NIC inalámbrico, ¿ok? Un NIC en Ethernet, ¿se acuerdan? Tarjeta de red, de interfaz de red, pero esta debe ser inalámbrico, ¿sí? Y es un componente que se encarga de enviar y recibir señales de radiofrecuencia. Acuérdense que ahora nosotros vamos a comunicarnos a través de la radiofrecuencia. Y el segundo componente que debemos tener en cuenta es el dispositivo que se va a conectar a la red Ethernet y que nos va a enviar las señales de radiofrecuencia o que nos permite asociarnos a él. En este caso va a ser un punto de acceso o un router inalámbrico. Si nosotros utilizamos un punto de acceso, nos va a permitir la conectividad entre los clientes inalámbricos sobre la LAN cableada, pero un punto de acceso como tal es un dispositivo de capa 2 que funciona como hub y utiliza un mecanismo de acceso que es el SMA-CA. Acuérdense que el acceso múltiple de detección de portadora, detección de colisiones en Ethernet, en la topología tipo bus, cuando se utilizaba un hub, etc., se utilizaba un SSMA-CD, detección de colisiones. Bueno, ahora en redes inalámbricas el CSMA-CA, ¿ok? Bien, si no vamos a utilizar un punto de acceso, utilizamos un router inalámbrico, que es por lo general que está presente en todas las redes. Cumple el rol, bueno, acá falta una L, el rol de un access point, o sea, quiere decir que nos permite la conectividad entre clientes, etcétera, pero además va a actuar como un switch y como un router, ¿sí? Operación inalámbrica, ¿ok? Operación inalámbrica quiere decir que en el access point o en el router inalámbrico hay que configurar ciertos parámetros y en el cliente también para permitir la negociación de procesos y así poder tener una conexión entre ellos. A ver, ¿qué parámetros vamos a reconocer siempre en una red inalámbrica? Por ejemplo, el modo. Este es un primer parámetro en un access point o en un router inalámbrico, ¿sí? Un modo, acá vamos a identificar el protocolo inalámbrico que se va a utilizar, por ejemplo, el 802.11a, b, g o n, pero a la vez un modo puede actuar como un modo mixto, quiere decir que puede actuar como modo B o modo G a la vez. Acuérdense que el modo G nos permite la compatibilidad en retrospectiva con el protocolo B, ¿sí? Protocolo G con el protocolo B. Ese es un modo mixto, por ejemplo, ¿no? El SSID es el muy conocido, pues, ¿no? Es un parámetro muy conocido que es el identificador de servicios compartidos, que es en realidad un nombre que se le asigna a la red inalámbrica para poder identificarla, ¿sí? Puede ser alfanumérico, ¿sí? Por ejemplo, miren, cuando nos conectamos a una red inalámbrica, por ejemplo, encontramos nombres, por ejemplo, acá estaba Faster, otro que es Rosa, Olga, etcétera, ¿no? Estos son los SSIDs que nos está enviando sus diferentes puntos de acceso, sus routers inalámbricos, y que mi tarjeta de interfaz está que lee, ¿sí? Ese es el SSID, identificador de servicio compartido. Además de ello es el canal por el cual va a interactuar la radiofrecuencia. Por ejemplo, en un canal de 2.4 GHz, ¿sí? Que utiliza el protocolo 802.11g, se divide en 11 canales para Estados Unidos y 13 canales para Europa, ¿sí? Bueno, en realidad 11 canales, por lo general los equipos lo utilizamos, son configurables de Estados Unidos, 11 canales, bien. En fin, ojo que cuando queremos optimizar una red inalámbrica que hace uso de múltiples access point, se configuran para que utilicen canales no superpuestos, ¿sí? O sea, yo no voy a configurar dos access point dentro de mi red que van a operar en el canal 1, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a haber superposición de canales y va a haber interferencia entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, una buena idea sería el 1 y el 6, por ejemplo, el canal 6, ¿sí? Donde no va a haber interferencia, 1, 6 o 11, por ejemplo, ¿sí? Más o menos 5 canales de diferencia entre access point. Topologías inalámbricas. Bien, así como en una red Ethernet, por ejemplo, hay la topología estrella, malla, bus, ¿no? En las redes inalámbricas también tiene su topología. Y la topología se va a basar en que si vamos a utilizar o no
puntos de acceso o routers inalámbricos, ¿sí? Voy a representar el punto de acceso para hablar en general, ¿sí? Por ejemplo, la primera topología es la BS o la IBSS, ¿ok? Que es el conjunto de servicios básicos independientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es un grupo de estaciones que se comunican entre ellas de manera inalámbrica, obviamente, pero sin hacer uso de ningún dispositivo que emita radiofrecuencia, o sea, sin ningún access point, ¿sí? Esto es una red ad hoc. Por ejemplo, acá tengo una computadora y acá tengo otra computadora. Se van a comunicar de manera inalámbrica entre ellas, ¿sí? Sin hacer sin haber ningún access point. Esto es lo que se considera como una red ad hoc y una topología de conjunto de servicio básico independiente, ¿sí? Ahora está la otra topología, que es el BSS, que es el conjunto de servicio básico. Y acá vamos a hacer uso de un punto de acceso, de un access point, que va a proveerle una infraestructura que agrega servicios, ¿sí? Servicios y mejora el alcance de los clientes. O sea, quiere decir, en un BSS, en una topología BSS, cada cliente se va a conectar ahora a un punto de acceso, ¿sí? A un punto de acceso. Es una topología BSS. Vamos a utilizar un dispositivo ahora, ¿sí? Para proveer de una infraestructura inalámbrica. Y por último está el ESS, que es el conjunto de servicios extendidos, ¿sí? Conjunto de servicios extendidos. ¿Y qué quiere decir? Que se va a conformar por múltiples puntos de acceso. Por ejemplo, si mi red inalámbrica tiene que alcanzar una distancia considerable, yo puedo utilizar, por ejemplo, 2 access points, ¿sí? Y cada cliente, por ejemplo, se va a conectar a su punto de acceso más cercano, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esto es un SS, un servicio de un conjunto de servicio extendido. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar más de un access point. Ahora, si nosotros queremos que esto aparente ser un BS simple, o sea, una misma red, por ejemplo, un mismo conjunto de servicio básico, yo quiero que todo esto aparente ser uno solo, así, algo así, ¿no? Entonces cada punto de acceso acá va a emitir un SSID en común, o sea, un nombre, un servicio de identificador, ¿sí? Común, o sea, este va a tener el mismo nombre y este va a tener el mismo nombre para identificar a la red, ¿sí? Así vamos a aparentar un solo BSS. Además, ahora, ¿cómo se va a diferenciar cada access point? Porque un access point va a tener un BSS ID, ¿sí? Un BSS ID, que es la dirección MAC del access point, ¿sí? ¿Cómo diferenciamos dentro de un SS cada access point? Porque cada uno tiene un ID BSS, que es nada más que su dirección MAC del access point, ¿sí? Su dirección MAC del access point. Por ejemplo, una topología BIBSS, servicio de conjuntos básicos independientes. ¿Por qué independientes? Porque no va a haber ningún access point, sino ellos se van a conectar directamente entre sí, ¿sí? Esto es no sé cómo una red ad hoc. Y la cobertura. La cobertura en realidad es el área de servicio básica, ¿sí? Hay dos coberturas: el área de servicio básica, BSA, y el área de servicio extendido, ¿sí? El área de servicio básica va a ser mi topología IBSS y la BSS. Y el área de servicio extendido va a ser el ESS. Acá tengo una topología BSS, ¿ok? ¿Por qué BSS? Porque vamos a hacer uso de un access point para que mis clientes se asocien a él y así nos ofrezca una sola infraestructura, ¿ok? Entonces vamos a hacer uso de un access point. El modo es modo infraestructura, ¿sí? Ahí nos provee una infraestructura.
un solo access point, obviamente porque es BSS, y la cobertura es el área de servicio básico, BSA. Y ahora, cuando nuestra red LAN debe ser más extensa, vamos a recurrir a una topología de conjunto de servicios extendidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar más de un access point, como podemos ver ahí. Modo infraestructura, porque hay una infraestructura inalámbrica, y la cobertura es el área de servicio extendido ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a extender a más de un access point. Ahora, si ya saben que esto quieren que actúen como una sola red, ¿sí? Es necesario que los access point emitan el mismo SSID o el identificador de servicios, que no estén superpuestos en el mismo canal. Y acuérdense que se van a diferenciar cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene una dirección MAC, se le va a conocer como el BSSID, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo es la asociación entre un punto de acceso y un cliente? ¿Ok? Entonces, en el proceso 802.11, ya sea ABG, es saber de la existencia de una red inalámbrica para poder asociarse a ella. O sea, el proceso 802.11 como asociación es primero reconocer la existencia de una red inalámbrica, ¿sí? Entonces, miren, veamos qué es un beacon, ¿sí? Un beacon en realidad es una trama que utilizan los access point o routers inalámbricos para comunicar su presencia en el medio, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo mi access point y acá tengo mi host. Entonces, este access point en el medio va a enviar tramas, ¿sí? Va a enviar tramas que son conocidos los beacons, donde se va a indicar qué cosa, el SSID o el nombre, las velocidades admitidas y la implementación de seguridad, ¿sí? Que puede ser clave web, WPA, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a partir de eso. Ya con estos beacons las computadoras van a saber de la existencia de este punto de acceso, ¿sí? A través de este SSID, ¿ok? Entonces ya el proceso de asociación empieza con lo siguiente, con el envío de sondas, con la autenticación y por último con la asociación. Entonces vamos a ver primero qué es la sonda. Bien, el sondeo son las tramas que va a enviar el cliente para conectarse con el access point, como pueden ver ustedes acá, ¿sí? El cliente es quien va a enviar las sondas especificando el SSID y las velocidades admitidas. Ahora, hay access point que no están publicando su SSID. Entonces nosotros de igual manera podemos enviar las ondas indicando el SSID, y el punto de acceso va a enviar una respuesta al sondeo, ¿sí? Con su SSID, las velocidades y la implementación de seguridad, ¿sí? Entonces en realidad el sondeo son las tramas que está enviando el cliente para poder iniciar la asociación con el access point. La autenticación, en realidad hay dos tipos de autenticación, ¿sí? Una autenticación de tipo abierto y una autenticación con clave compartida. Por ejemplo, a ver, de manera muy rápida, una vez que el cliente le envió la sonda al access point inalámbrico, se tiene que autenticar. ¿Cómo va a ser eso? Imaginemos que hay una autenticación abierta, quiere decir que no se hace uso de ninguna clave. Vamos a poner, por ejemplo, en nuestro PC vamos a encontrar la red inalámbrica, le vamos a poner conectar, y como es una autenticación abierta, no nos hace uso o no nos pide ninguna clave y ya nos conectamos directamente con el access point, ¿sí? Ahora, si utilizamos una clave, obviamente vamos a hacer uso de una contraseña y nos vamos a poder ver si nos conectamos o no con el access point, ¿sí? Va a haber un tipo de autenticación satisfactoria o no satisfactoria, ¿sí? Entonces acuérdense que la autenticación hay dos: autenticación abierta o autenticación utilizando una clave compartida. Bien, y por último, la asociación en sí 802.11, donde el cliente va a hacer una petición, ya sea de elección MAC, o bueno, va a haber una petición de la elección MAC del cliente, por el lado del access point,
va a haber una dirección MAC del punto de acceso, que es el BSSID, acuérdense, por parte del cliente, o un identificador ESS, ¿sí? Si estamos utilizando más de un access point. Ahora, la respuesta de asociación es satisfactoria o no satisfactoria, pues no. Si es satisfactoria, se va a conocer como un identificador de asociación.